Dios le bendiga, hermanos. Amén. Nuevamente, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de esta mañana, de alabarle juntos y sobre todo glorificar su nombre. Esta mañana vamos a estar hablando en Marcos, nuevamente, ¿verdad? El libro de Marcos. Vamos a estar hablando en el libro de Marcos y vamos a estar hablando de Marcos 12, del 28 al 44. Y el título de esta mañana se llama El Señor uno es. Y es bien profundo eso, ¿verdad? Para nuestras vidas. El Señor uno es. Y quiero que recordemos de la semana pasada, estuvimos hablando un poco, mucha gente estaba llegando, muchos líderes, ¿verdad? Estaban llegando a hacerle preguntas a Jesús. Y en esta semana también tiene preguntas nuevamente, ¿verdad? Algunos de los líderes, ¿verdad? Llegaron a donde estaba Jesús y estaban preguntándole sobre algunas cosas importantes. Y Jesús también le dio algunas respuestas importantes para ellos y para nosotros hoy en día también. Así que yo quiero que vayamos al texto. En Marcos 28, vamos a estar leyendo el texto y luego vamos a orar y luego vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor así: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante de todo es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llamó Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en sus enseñanzas les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y también Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos le dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro,
porque todos ellos echaron lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que nos ayuda, que nos corrige, que nos dirige, Señor, y que nos fortalece, Padre. Ahora oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos enseñe, Señor. Que podamos entender lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice, el Señor uno es. ¿Verdad? Como vimos en los últimos capítulos, en los últimos pasajes hemos considerado como los diferentes grupos en los que estaban divididos el judaísmo. Se acercaron a Jesús con las intenciones de ponerle en aprietos. También hemos visto que aunque entre ellos no se llevaban, ellos se ponían de acuerdo para atacar a Jesús, ¿verdad? Una de las cosas que quiero que veamos en esta mañana, ¿con qué intenciones se acercaron a Jesús estos hombres, verdad? Dice el versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿O cuál mandamiento es el primero de todos? Y si vemos el texto, hermanos, vemos que aquí ellos dicen que se acercaron a él porque estaban oyendo acuérdense que los últimos que Jesús tuvo la conversación la semana pasada fue con los saduceos, ¿verdad? Y como ellos estaban escuchando todo, me imagino que los fariseos ellos estaban, y los escribas y todos estaban mirando desde afuera todas las conversaciones, y los últimos que estuvieron en la conversación fueron los saduceos, ¿verdad? Dice que al escuchar que estaban discutiendo entre ellos, algunos de ellos se acercaron y reconociendo que Jesús le había contestado bien, ¿verdad? Llegaron donde Jesús y llegan con esta pregunta. Entre los evangelios paralelos, ¿verdad? Mateo, Mateo piensa que ellos llegaron con una intención de lo mismo que los saduceos, de poner una trampa a Jesús. Pero Marco lo relata un poquito diferente. Pero al final llegaron donde Jesús y le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿O cuál era el más importante de todos? Jesús respondiéndole, ¿qué le dijo? El más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo primero que Jesús le respondió fue eso. Claro, él comienza a hablarle del mandamiento, el primer mandamiento, pero lo primero que yo quiero que enfoquemos en esta mañana es esto. El Señor uno es. Y Jesús estaba dejando claro la importancia de tener un solo Dios. El Señor uno es, sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. La pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío. En aquellos tiempos, dice, los rabinos habían identificado 613 mandamientos que se dividen en diferentes maneras mientras sostenían complicadas discusiones, teniendo todos los mismos, dice, ¿tienen todos la misma importancia? ¿Cuál de ellos era el más importante? Preguntas como esa. Ellos estaban siempre, todo el tiempo, hablando de eso. Esta gente era la gente que estaba verificando la palabra, revisando la palabra, eran los que estaban encargados de enseñar también, ¿verdad? Eran los que estaban encargados de enseñar y mantener la fidelidad. Y vamos a ver bien esto, porque más adelante vamos a ver algo importante sobre ese tema de mantener la fidelidad. Ellos vinieron a Jesús con la misma clase de preguntas. Entonces, en la manera que lo hicieron, puede ser que no lo estaban haciendo como para tender una trampa, pero ellos estaban tratando de llevar a Jesús a pensar, bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús dice sobre cuál es el primer mandamiento. Recuerden lo que le acabo de decir. Ellos tenían más de 613 mandamientos. Y ellos estaban viendo eso y ellos pasaban días debatiendo eso.
sobre cuál era el más importante. Ellos querían llevarlo a Jesús para que Jesús le dijera, bueno, este es el más importante o este es el más importante. O a ver si Jesús se salía también de la ley, ¿verdad? De Moisés, del Deuteronomio y todo lo demás. La respuesta de Jesús fue el versículo 29. Jesús volvió a usar las escrituras para dar respuesta. En esta ocasión citó lo que Moisés dijo. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso fue lo primero que Jesús le dijo a ellos. Él no le dijo directamente, amarás al Señor tu Dios, sino primero le dijo, el Señor nuestro Dios uno es. Esa fue su primera respuesta. La idea central de la respuesta de Jesús es amar a Dios y amar a los demás. Sin embargo, Jesús comienza con el principio de la oración, ¿verdad? También esto es importante. Aquí también hay un principio que ellos usaban mucho que se llamaba el Shema, ¿verdad? Que era como antes, ¿verdad? Shema significa escucha. Escucha, Israel. Entonces, ellos le estaban recalcando eso. Y hermanos, cuando yo estaba tratando de preparar un poco de este texto y viendo algunas cosas, entendí algunas cosas que quizás a simple vista no la hemos visto, quizás la hemos visto, quizás ya ustedes lo han visto primero que yo. Porque el tema de los mandamientos es algo como que usamos a diario. Y todos dicen, usted le pregunta a alguien cuál es el primer mandamiento y sabe cuál es el primer mandamiento. Y lo conocen, ¿verdad? Y esta gente también lo sabían. Ellos sabían que ese era el primer mandamiento. Ellos conocían que era el primer mandamiento. Y el tema de Shema, ¿verdad? Era como algo más profundo. Escucha. O sea, escucha. No solamente él estaba diciendo que el Señor era su Dios, sino que escuchara bien en lo profundo lo que seguía, lo que continuaba. Él estaba diciendo, escucha lo que continúa, Israel. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver ahí donde dice, él le da la respuesta. Dice, Jesús respondió, el más importante es escucha, Israel. Y abajo le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Hermanos, y muchas veces vemos este mandamiento y lo leemos muy rápido. Lo leemos muy rápido. Porque lo que Jesús le estaba tratando de decir a ellos es que escucharan bien y se detuvieran ahí y pensaran en eso. Porque eso es lo que trataba de decirle Jesús cuando le dijo, el Señor tu Dios uno es. Él los llevó primero a pensar en Dios. Y después lo llevó al mandamiento. Y entonces le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermanos. Con todo tu corazón. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana, hermanos, es que es no solamente saber el mandamiento. Lo que Jesús le estaba llevando a ellos a que pensaran, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y yo traje algunos apuntes poco rápido sobre lo que nos enseña. Dice, cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a un órgano emocional, sino de discernimiento, razón y compromiso. Cuando hablamos del corazón, hermano, Jesús le estaba hablando a esta gente bien profundo. Y nos está hablando a nosotros bien profundo hoy. Estaba hablando de discernimiento, de razonamiento. No estaba hablando de solamente decirlo. No solamente le decía, me amas con el corazón, con el alma, con la mente, y ya. Y las fuerzas y ya. Y sigue, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo igual que a ti. Más nada. Hermanos, tenemos que pensar en esto porque esta es la base de este texto. Y la base de nuestra vida como cristianos. Él dijo con el alma,
nuestra alma, es nuestra vida más íntima. Yo quiero que la hermana nos ayude con el texto de Salmos, por favor. Es nuestra vida. Nos entregamos a Él con todo lo que somos. No hay nada que intentemos ocultarle. Él nos conoce. Vamos a ver este salmo. No lo veo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El Señor nos conoce nuestra alma, ¿verdad? Nos conoce a profundidad. ¿El que más le dijo? Con toda tu mente. Pero el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imposible. Para amar a Dios es imposible amarlo sin conocerlo, sin usar la mente. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Y cómo podemos adorar correctamente a alguien que no conocemos? Y también dijo que amarás a Dios con toda tu fuerza. Esta entrelaza en todo lo que haces y algo que la gente puede ver cuando observa tu vida. 4 cosas importantes, hermano. Con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestra fuerza. Es real. Es a diario en nuestra vida. Él dijo, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. En Levítico 19 y 18 dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Estaba recalcando nuevamente que Él era el Señor, ¿verdad? En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Tengo un problema, no puedo oír. No hay mucha claridad. Como yo los he amado, también ámense unos a los otros. Entonces, hermanos, solamente Jesús no estaba comentando eso por encima, sino que había una profundidad. Dice, y el escriba dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar a tu prójimo como a uno mismo es más que todo holocaustos y sacrificios. Este hombre estaba clarito de qué era más importante. Y yo creo que nosotros quedemos claros en esta mañana. Que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos, es amarlo completo en nuestra vida. Y yo creo que la semana pasada estábamos hablando, yo dije algo sobre, no podemos amar al Señor a media. No podemos amarlo por pedazos, hermano. Y cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, Jesús estaba hablándole muy claro a ellos porque había una gran necesidad en ellos. A pesar de que esta gente era la gente encargada de mantener la ley, de mantener la palabra de Dios, Jesús le estaba hablando claro sobre eso. Le estaba recordando, le estaba alentando que no solamente era mantener y conocer la palabra. Más que todo era vivirla. Más que todo era aplicarla en su vida. Y con el primer mandamiento y el segundo, hermano, podemos tenerlo juntos, un solo mandamiento, ¿verdad? Porque si no cumplimos el primero, no podemos tener el segundo, ¿verdad? Y si no tenemos el segundo, no tenemos el primero. Entonces, como un solo mandamiento, ama al Señor tu Dios y ama al prójimo. Jesús le estaba hablando del amor. Y que ellos podían tener todo lo que tenían. Podían tener sus puestos,
podían tener todo, eran los que estaban encargados de escribir, de arreglar, de acomodar la ley, de mantener la ley. Pero si no tenían amor, de nada servía. De nada servía. Y yo creo que es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Muchas veces estamos preocupados por muchas cosas. Muchas veces estamos pensando en muchas cosas. Y hacer muchas cosas en la iglesia o fuera de la iglesia o en diferentes lugares. Pero bien claro lo que este hombre dijo, es más que todo holocausto y sacrificio. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios, como en las obediencias a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa del carnero. Jesús estaba dejando claro la importancia de obedecerle, de amarle, de amar al prójimo, de estar atento a la voz del Señor. Él estaba dejando claro. Y al final le dice, viendo Jesús que él había respondido bien, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Pero él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Conocía todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Él no le dijo, ya estás en el reino de Dios. Él le dijo, no estás lejos. Nosotros por ahí tenemos una broma que decimos, el primo de nada. ¿Quién es el primo de nada? Casi el primo de nada. ¿Verdad? Él le dijo, no estás lejos. Todavía le faltaba algo. Él estaba clarito. Y ojo, hermano, porque nosotros podemos estar claros en muchas cosas. Eso fue lo que le dijo Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Él sabía todo. Miren cómo él respondió. Es más, Jesús le dijo los mandamientos y él respondió todo lo que sigue abajo. Y estaba muy bien, dijo Jesús. Pero no estaba en el reino de Dios. Estaba cerca del reino de Dios. Hermanos, muchas veces sabemos mucho. Y hacemos muchas cosas. Pero a veces no estamos. Porque necesitamos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Necesitamos hacer un esfuerzo más. Muchas veces no hacemos un esfuerzo. Muchas veces no nos enfocamos realmente en ese amor de Dios. Y es difícil, hermano. No cree que yo le estoy diciendo porque soy perfecto. Ninguno de nosotros. Y es difícil cumplir totalmente el mandamiento. Pero es un desafío para cada uno de nosotros, cada día, de amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y es difícil también amar a nuestro prójimo, ¿verdad? No todo el mundo nos ama a nosotros, ni tampoco nosotros amamos a todo el mundo. Es así. Pero el Señor nos alienta, nos anima a que necesitamos trabajar en eso. Necesitamos ver en eso. Entonces, cuidado con que hacen el casi. Cuidado con que hacen el casi. ¿Sí? Es bien importante eso. Más abajo Jesús también dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, porque dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David. David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Los escribas eran los maestros. A ellos se les confiaba la preservación del aprender y enseñar. Me fui muy abajo.
Estos líderes religiosos pensaban que ellos sabían todo lo que debían saber de Jesús, del Mesías. Jesús no es solamente el hijo de David, sino el Señor de David. Dice en Apocalipsis, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darle a ustedes testimonio de estas cosas. Para las iglesias, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Con esto Jesús le dice, ¿realmente entienden quién soy yo? Y esto es lo que Jesús estaba tratando. Dice, Jesús, hijo del Señor y de David. Jesús le estaba enseñando a ellos realmente quién era Él. Y Él les hizo esa pregunta, porque fue Jesús quien le estaba preguntando a ellos. Jesús le estaba preguntando a ellos, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Él le llegó con esta pregunta. Y hermanos, meramente no fue una pregunta para también ponerle una trampa a ellos allá. No, Jesús le estaba enseñando. Y Jesús quería darles a entender a ellos que Él era el Hijo de Dios. Que realmente Él era el Hijo de Dios. Y que ellos no entendían lo que estaba pasando. Y ellos estaban tratando de acorralar a Jesús, pero Él estaba dando a entender a ellos que Él era el Hijo de Dios. Y Él mismo dijo, ¿realmente entienden quién soy yo? Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo en estos versículos a ellos. Él estaba haciendo la pregunta, pero le estaba dando la respuesta ahí mismo. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en esta mañana también. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús advierte sobre la hipocresía de los escribas. Versículo 38 al 40. Y en su enseñanza le decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en la plaza, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas eran los maestros, a ellos se le daba todo, se le confiaba todo, ¿verdad? La perseverancia de aprender y enseñar la palabra de Dios hacia el mundo. Estos eran los hombres de confianza del pueblo de Dios. Pero Jesús le dijo, cuídense de los escribas. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque ellos eran la gente que estaba encargada de enseñar. Ellos eran la gente que estaba encargada de enseñar al público y a toda la gente, al pueblo de Dios. Pero Jesús viene a ellos y le dice, cuídense de los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice eso a ellos? Cuídense de los escribas. Jesús ve una gran diferencia en lo que ellos hacían y lo que decían. Recuerden una cosa que hablamos y hemos hablado siempre. Jesús no solamente vino a cumplir propósitos, pero vino a enseñarnos. Cada porción, cada momento donde Él compartía, estaba enseñando. Y estaba enseñando, y aquí Marco lo recalca bien claro, ¿verdad? Jesús dijo, cuídense de los escribas. ¿Por qué? Si ellos eran los encargados, ellos eran los que sabían la palabra de Dios, ellos eran los que estaban enseñando y mantenían la ley. Y hacían, y escribían y mantenían todo fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús les dice, cuídense de los escribas? Y tenemos que pensar mucho en eso, porque esa era la gente que predicaba la palabra y que compartía la palabra y que enseñaba la palabra. Pero Jesús le dice a ellos, cuídense. Hay algunas cosas que podemos ver aquí. Los escribas eran hombres de ocio, quienes miraban mientras otros trabajaban. Ellos demandaban reconocimiento de los demás en su caminar con Dios. Ellos querían que reconocieran sus estatutos y privilegios. Ellos pecaban en contra de los débiles y de los más vulnerables. Su relación con Dios era más espectáculo que sustancia.
Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza para nosotros como el pueblo de Dios. La gente que conocemos la palabra. La gente que estudiamos la palabra. La gente que tenemos el compromiso de compartir la palabra, de enseñar a otros la palabra de Dios. Jesús notó en ellos que lo que ellos decían no era nada parecido a lo que vivían. Y yo creo que tenemos una gran enseñanza para nosotros en esta porción de la palabra. Jesús le estaba diciendo a la gente, cuídense, porque ellos están diciendo una cosa y están haciendo otra cosa. Estamos diciendo que somos de Dios, pero no estamos haciendo las cosas de Dios. Estamos diciendo que somos cristianos, pero no estamos caminando como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Jesús habló fuerte con ellos y públicamente. Él estaba enseñando a toda la gente ahí, públicamente. Y Jesús le estaba hablando fuerte a ellos. Jesús le habló de lo que decían, lo hiciesen. Eso fue lo que Jesús le estaba enseñando. Vivan lo que hablan y lo que dicen, lo que profesan. Caminen como están diciendo que es. Ellos oraban largas oraciones. Y quien lo veía puede decir, bueno, este hombre, yo me siento por el piso, al lado de uno de ellos. Pero no tenía profundidad. Y a eso me refería cuando estábamos hablando del mandamiento. Más abajo Jesús está hablando de ese mismo texto. Recuerden que toda esa semana era la última semana de ministerio de Jesús. Y fue una semana de ataque continuo. Preguntas y ataque para dejarlo en vergüenza, para hacerlo pasar pena, para dejarlo en ridículo. Pero ahí recalcó quién es Jesús. Él dijo ahí en los versículos que vimos en antes que Él es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Altísimo. No podían dejarlo en ridículo, no podían dejarlo en vergüenza. Pero también recalcó esto, hermano. Que no podemos decir que somos hijos de Dios si no estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Y eso estaban haciendo los escribas. Ellos oraban, ellos hacían todo muy bien. Es más, ellos querían los primeros puestos. No es con nadie aquí, hermano, tranquilo. Ellos querían los primeros puestos, ¿verdad? Y los mejores puestos en los banquetes. Querían honor. Y más cosas que todavía no traje, pero ellos también dicen que ellos era prohibido que ellos recibieran algún salario por predicar, por compartir, por enseñar. Ellos no podían recibir ni un salario, pero recibían muchos regalos. Y se preocupaban mucho por dar buenas palabras para recibir buenos regalos. Es interesante. Es interesante la enseñanza que el Señor nos quiere transmitir en esta mañana. El Señor quiere nuestro corazón, hermano. Quiere nuestra alma. Quiere nuestra mente. Quiere nuestras fuerzas. Pero real. Real. Y más abajo, Jesús evalúa la ofrenda de una viuda. Jesús quiere, cerramos este texto con esta historia corta. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba con la multitud, echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. O sea, una cuadra, un cuadrante. Y llamado Jesús a sus discípulos, le dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía,
todo lo que tenía para vivir. Qué interesante esta historia, ¿verdad? Después que Jesús está hablando de los mandamientos, está hablando de que Él es el Hijo de Dios, está hablando, diciendo que se cuiden de los fariseos, de los escribas y de todos ellos. Al final dice que Él estaba evaluando y viendo en el templo, Él estaba mirando lo de la ofrenda. Y yo creo claramente, hermanos, que Jesús no solamente estaba hablando de lo monetario. Jesús no dijo que ella echó o puso más que cualquiera de los demás. Él dijo que ella echó más que todos los que han echado, más que todos juntos. Aquí el principio de Jesús nos muestra que delante de Dios el espíritu de dar determina el valor de la ofrenda, más que la cantidad. Más que la cantidad, hermano. El corazón de ella fue lo que Jesús vio. La manera de ella, cómo llegó, fue la que Jesús vio. Cómo esta mujer fue delante del Señor. Fue la manera que Jesús vio. Dios no quiere que demos obligados, ya sea dinero, tiempo, dones y talentos que Él nos ha dado. Dios ama lo que hagamos con un corazón dispuesto. Eso es lo que quiere el Señor. Realmente, eso fue su evaluación. Yo me imagino que esta gente de rico, ¿cuántos no fueron a dar? Dice, mucho dinero. ¿Qué dice ahí? Mucho. Dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Grandes cantidades. ¿Y por qué Jesús dice que ella dio más? Pero Jesús estaba viendo en la manera que esta mujer iba delante de Él. En la manera que iba esta mujer a dar esa ofrenda. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿De qué manera lo iba a hacer? Hermanos, el versículo 43 dice, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, llamando a sus discípulos, Él enseñó a ellos, le estaba llamando para enseñarles. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes del tesoro. Por la manera en que esta mujer había llegado, yo quiero que concluyamos con algunas anotaciones. Amarás al Señor con el corazón, alma, mente y fuerzas. Piensa en eso, hermano. Llévese eso. Amarás a Dios y amarás a todos los demás. Dios demanda obediencia de cada uno de nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. No olvidemos eso nunca. Que tengamos cuidado con la hipocresía. Y el espíritu de dar determina el valor de la ofrenda más que la cantidad. Pensemos en algunos de esos puntos, hermanos. Y pensemos en realmente qué estamos haciendo nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y hablando de lo monetario, los talentos, los dones al servicio del Señor, lo que estamos haciendo para el Señor, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? ¿Estamos yendo como esta mujer delante del Señor con todo lo que tenemos? ¿Estamos haciendo el esfuerzo necesario para dar gloria a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos también amando a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestra fuerza? ¿O simplemente estamos recitando una poesía o unos versículos? Dios le bendiga, hermanos, y yo quiero dejarlo con esa porción de la palabra. Y, hermanos, no solamente queremos dejarlo con esa porción de la palabra y ya. Queremos orar. Y yo voy a pedirle que nos pongamos en pies. Nos pongamos en pies y podamos pensar, ¿verdad? En el texto de hoy. Yo sé que es un poco largo. Había mucho material, mucha información. Pero es la palabra de Dios. Y ella dice que es viva, es eficaz y produce en nosotros cambio.
produce en nosotros, nos corrige, nos dirige, nos guía. Entonces la necesitamos cada día. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos meditar en ella, Señor. Podemos aprender de ella, oh Dios, que nos enseña cada día, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Dios, sabemos, Padre, que somos pecadores y fallamos, oh Dios. Y sabemos que te necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos a poder cada día, Padre, a pegarnos más a tu palabra, Señor. A caminar más como tú quieres que caminemos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, que te glorifique y que te exalte a ti, oh Dios. Oramos dándote las gracias, dándote la honra y la gloria, Señor. Y oramos, Padre, pidiéndote que nos ayudes en cada momento, Señor. En cada tiempo de nuestra vida, Señor. En tiempos difíciles, en tiempos de alegría, en tiempos de abundancia, de escasez. En tiempos duros, Señor, donde hay muchas situaciones, Padre, a nuestro alrededor, oh Dios. Que tu palabra pueda ser la luz que necesitamos, Señor. Que tu palabra pueda alumbrar, Señor, en nuestras vidas, Señor. El caminar diario, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana y por lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.